En el calor abrasador del desierto egipcio, un equipo de arqueólogos excavó bajo el intenso sol, sin saber que estaban a punto de encontrar algo que cambiaría la historia de la Biblia para siempre. Era el año 1947. En medio de Qumran Cuevas, un joven pastor beduino estaba buscando a sus cabras desaparecidas cuando se topó con una cueva escondida. ¿Qué encontró allí? Textos de más de 2000 años de antigüedad, manuscritos que contenían partes del Antiguo Testamento, escritos 1000 años antes, uno de los ejemplares más antiguos que teníamos hasta entonces. Este hallazgo, conocido como rollos del Mar Muerto, cuestionó una de las críticas más comunes a la Biblia: la afirmación de que sus textos han sido corrompidos a lo largo de los siglos. Pero este descubrimiento plantea una pregunta aún mayor. Si la Biblia realmente se ha conservado a lo largo de la historia, ¿por qué tantos insisten en que sus textos han sido alterados? ¿Existe evidencia de que el contenido que leemos hoy es el mismo que se escribió hace milenios? La Biblia no es solo un libro, es una colección de textos sagrados escrito en todas partes 1600 años, por cerca de 40 autores diferentes, cubriendo 3 continentes: Asia, África y Europa. Estos registros fueron preservados en 3 lenguas antiguas: hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento, también llamado Tanaj por los judíos, comenzó a escribirse alrededor 1500 a.C., durante la época de Moisés. Durante siglos, los textos fueron copiados y protegidos por escribas hebreos, que seguían reglas estrictas para garantizar la exactitud de las copias. El Nuevo Testamento fue escrito entre 50 y 100 b.C., unos años después de los hechos que relata. Los primeros cristianos difundieron estos escritos rápidamente, copiándolos a mano y enviándolos a comunidades de diferentes regiones. Alrededor 200 d.C., la mayoría de las iglesias cristianas ya reconocían los libros del Nuevo Testamento como parte de las Sagradas Escrituras. Pero, ¿cómo sabemos que estos textos se conservaron correctamente? Los críticos suelen decir que la Biblia es solo una traducción de traducciones, modificada innumerables veces a lo largo de los siglos. Pero eso no es cierto. Los eruditos bíblicos no trabajan con copias secundarias, sino con los manuscritos originales en hebreo y griego, conservado en cientos de fragmentos y códices antiguos. Los trabajos de traducción modernos utilizan estos textos directamente, garantizando la fidelidad al contenido original. El Códice Sinaítico, descubierto en un monasterio en Egipto en 1844, contiene prácticamente todo el Nuevo Testamento y partes del Antiguo Testamento, y su redacción es prácticamente idéntico a las versiones que tenemos hoy. Con miles de manuscritos antiguos disponibles, los estudiosos pueden comparar versiones e identificar cualquier error de copia. ¿Y lo más impresionante? Más del 99% del contenido de la Biblia se ha mantenido sin cambios a lo largo de los siglos. Si la Biblia es un libro confiable, esperaríamos encontrar evidencia concreta que respalde sus relatos históricos. Pero, ¿cómo puede la arqueología probar esto? La arqueología no solo confirma eventos mencionados en las Escrituras, sino que también revela artefactos que validan la existencia de personajes y lugares bíblicos. A medida que han avanzado las excavaciones en los últimos siglos, cada descubrimiento ha arrojado nueva luz sobre la exactitud de los textos sagrados. Durante muchos años, los críticos han argumentado que Poncio Pilato, el gobernador romano que condenó a muerte a Jesús, podría haber sido simplemente un personaje ficticio.
Después de todo, no había registros históricos fuera de la Biblia que mencionaran su nombre. Eso cambió en 1961, cuando los arqueólogos encontraron una piedra con una inscripción clara: Poncio Pilato, alcalde de Judea. Este hallazgo, realizado en Cesarea Marítima, no solo demostró que Pilato era una figura real, sino que también confirmó su autoridad sobre la región, exactamente como se describe en los Evangelios. Otro descubrimiento sorprendente se produjo en 1947, cuando un joven pastor beduino tropezó con una cueva en Qumrán, cerca del Mar Muerto. Sin saberlo, encontró los textos bíblicos más antiguos jamás registrados, el Rollos del Mar Muerto. Estos pergaminos, fechados 250 a.C., un 70 después de Cristo, contienen porciones significativas del Antiguo Testamento y son prácticamente idénticas a las versiones actuales, lo que demuestra que los textos bíblicos fueron copiados con precisión a lo largo de los siglos. Si la Biblia se hubiera corrompido con el tiempo, veríamos enormes discrepancias entre estos documentos antiguos y las versiones modernas. Pero los Rollos del Mar Muerto confirman que el contenido permaneció intacto. Con cada nuevo descubrimiento, la arqueología refuerza la credibilidad de la Biblia. Siguen surgiendo pruebas contundentes que desafían la idea de que los textos sagrados fueron alterados o inventados. La preservación de cualquier documento durante milenios es un desafío enorme, pero contra todo pronóstico, la Biblia ha permanecido prácticamente intacta. ¿Cómo fue posible? Desde la antigüedad, las escrituras sagradas eran copiadas manualmente por escribas entrenados que seguían un método muy riguroso. En el judaísmo, por ejemplo, la educación masiva, responsable de preservar los textos del Antiguo Testamento entre los siglos VI y XVII después de Cristo, creó un sistema de marcado que evitaba errores de transcripción. Los masoretas contaban cada palabra, cada letra y buscaban inconsistencias. Si se encontraba un error, se descartaba todo el rollo y se rehacía desde cero. Este nivel de dedicación es una de las razones por las que los textos hebreos han llegado hasta nosotros con tan poca variación. El Nuevo Testamento también fue copiado y distribuido cuidadosamente. Hoy en día hay más de 25.000 manuscritos antiguos del Nuevo Testamento difundido por museos y colecciones de todo el mundo. Ningún otro documento histórico de la antigüedad tiene este nivel de conservación. Si confiamos en textos como la Ilíada o los escritos de Platón, que tienen un número mucho menor de copias antiguas, ¿por qué no confiaríamos en la Biblia, que tiene un soporte textual mucho mayor? Hasta el siglo XV, los textos bíblicos se copiaban a mano, pero esto cambió drásticamente con la invención de la imprenta de tipos móviles por Juan Gutenberg en 1440. La primera obra impresa importante fue la Biblia, lo que garantizó que el texto fuera reproducido fielmente y distribuido ampliamente por toda Europa. A partir de ese momento, la transmisión del texto se estandarizó, reduciendo aún más las posibilidades de error o alteración. La precisión con la que se han conservado los textos bíblicos no tiene paralelo en la historia de la literatura antigua. Con rigurosos métodos de copia, miles de manuscritos disponibles para comparar y avances tecnológicos que garantizan su autenticidad, la Biblia ha demostrado ser una de las mejores documentos conservados en la historia de la humanidad. Durante siglos, la Biblia ha enfrentado desafíos. Ha sido cuestionada, analizada e incluso perseguida. Muchos han tratado de desacreditarla, afirmando que sus textos habían sido alterados o manipulados con el tiempo. Pero a medida que exploramos la evidencia,
manuscritos antiguos, restos arqueológicos, descubrimientos y la precisión en la transmisión de los textos, emerge una verdad innegable. Si aceptamos como auténticos los escritos de Homero, Aristóteles y Julio César, basados en un número mucho menor de copias antiguas, ¿por qué dudaríamos de la Biblia, que tiene la mayor colección de manuscritos conservados de la historia? Además, la arqueología continúa revelando registros que confirman los acontecimientos descritos en las Escrituras. Los nombres, lugares y civilizaciones mencionados en la Biblia se encuentran en monumentos, inscripciones y fragmentos enterrados durante siglos. Pero la Biblia no es solo un documento histórico. Ha sobrevivido a los siglos no solo porque se ha conservado con precisión, sino porque continúa relevante. Sus enseñanzas trascienden las culturas, influyen en los gobiernos y dan forma a las sociedades hasta el día de hoy. Si fuera solo un libro antiguo, se habría olvidado hace mucho tiempo, pero su influencia persiste, desafiando a las generaciones a reflexionar sobre su mensaje. Y ahora, con todo lo que se ha presentado, surge la pregunta de si solo tú puedes responder: ¿qué pasa si la Biblia no es solo un libro? ¿Qué pasa si es un testimonio auténtico de la historia y la fe, preservado no solo por los hombres, sino por algo mucho más grande? La pregunta ya no es si la Biblia es confiable. La pregunta ahora es: ¿qué harán con esta información?